Europea y la CELAC comenzó ayer en Bruselas con una gran interrogante. ¿El bloque europeo realmente tomará medidas para favorecer a nuestra región, América Latina? Es una de las grandes interrogantes que vamos a resolver esta tarde, entre otros temas, con la profesora Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, un placer recibirle, doctora Aribel. Al contrario, Nastacha, como siempre, un gusto y un privilegio poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias a usted por acompañarnos siempre y ayudarnos a entender estos temas que son tan importantes en la agenda internacional y particularmente en nuestra agenda regional, en estos intentos que se siguen haciendo por tratar de integrar ambas regiones. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo valoró el resultado de este primer día de cumbre? Muy interesante tu planteamiento, Nastacha, porque estamos en un escenario donde Bruselas se viste de alfombras rojas con manteles largos, porque después de 8 años finalmente hacen la tercera cumbre entre el bloque de la Unión Europea con los 33 países miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, donde se pusieron sobre la mesa pues vertientes que van desde la transición de energías verdes, pero también en la declaración que hoy ya se hizo pública, se pone al ojo internacional el que ninguna de las dos regiones están de acuerdo de las sanciones a Cuba. Esto es algo muy interesante. También se deja al descubierto que es importante que sigan avanzando las dos regiones, fortaleciendo el diálogo político, pero también avanzando en mecanismos de cooperación. Y de aquí que la apuesta de la Unión Europea es algo muy similar a lo que hizo hace 2 años en África, donde en aquel momento África le dio una bolsa de 300 mil millones de euros para avanzar en un proyecto pues para que se pudiera desarrollar, apostarle a vacunas, a energías verdes, etcétera. Y en esta ocasión hacia América Latina, pues la canasta es de 45 mil millones de euros, obvio, en un cronograma, obvio, con el acompañamiento de las delegaciones de la Unión Europea en cada uno de los países. Aquí en México tenemos una representación extraordinaria de la delegación de la Unión Europea y es justo donde vemos pues que Bruselas le apostaba, Nastacha, a que en esta declaración hoy se pusiera la condena abierta con respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, pero obvio, pues ante esta diversidad de opiniones al interior de la región de América Latina y el Caribe, pues no lo aceptaron. Sabemos que América Latina tiene diferentes Américas Latinas, diferentes ideologías políticas y dentro de estas mismas ideologías hay fracturas o subgrupos. Así que este tema no pasó, no quedó por escrito, pero qué bueno que se retoma este diálogo, qué bueno que se da continuidad a tener una perspectiva clara de que tanto la Unión Europea necesita América Latina y el Caribe como esta región, pues la atan los lazos históricos, por supuesto, y que no se deben de olvidar ni de un lado ni del otro que el comercio y la inversión pues enriquece a ambas regiones, que la apuestan a poder tener transferencia de tecnología, creación de empleo y sobre todo pues ir avanzando en este intercambio comercial a la luz de la afectación de la economía global, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante ver que aunque no se cumplieron precisamente todos los caprichos que quería la Unión Europea, sí lograron avanzar a pesar de las discrepancias y de los disensos, avanzar en los acuerdos y en las visiones que tienen de poder avanzar como dos regiones hermandadas y por supuesto pues ver cómo a través de mecanismos de cooperación se puede ir avanzando a través de diferentes rutas, Nastacha. Profesor Aribel, en este punto es inevitable preguntarse si realmente es la CELAC el organismo más indicado para finalmente lograr esta integración regional entre América Latina y Europa. Fíjate que desde hace un par de años atrás me parece que ha tomado un protagonismo muy interesante. Es un foro donde las presidencias se van rotando de manera anual. Ahorita lo tiene San Vicente y Granadinas, pero también México ha estado presidiendo este mecanismo de diálogo político, el cual desde el gobierno de México hasta Chile
se considera que es un espacio donde tienen mejor voz y voto que aquel que en el pasado se tuvo en la Organización de Estados Americanos, donde también además pues son miembros Canadá y Estados Unidos. En este espacio de la CELAC, ni Canadá ni Estados Unidos son parte y pareciera que eso es lo que les ha permitido tener un tanque de oxígeno para poder avanzar, poder ser escuchados, poder tener eco en lo que buscan y sobre todo que no se tenga la influencia de estos países hegemónicos como lo es Estados Unidos o China y que sí puedan avanzar de manera autónoma e independiente. Y en este diálogo que se tuvo ayer y hoy allá en Bruselas, pues me parece que fue interesante inclusive estas reuniones y estos encuentros en corto con, a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, y yo creo que pues ahora la apuesta es darle seguimiento de manera anual y que no pasen otros 8 años más para la cuarta cumbre, Nastacha. Profesor, en paralelo a estos 2 días de cumbre, también hay noticias con respecto al conflicto en Ucrania y tiene que ver con la congelación por parte de Rusia del acuerdo de los granos, de la exportación de granos ucranianos del Mar Negro. ¿Cómo valorar esta medida? ¿Retrocedemos con respecto a esto cuando ya al principio de la guerra, junto con la negociación de Turquía, se pudo negociar que finalmente toda esta materia prima saliera de esos puertos? Qué interesante que lo pongas a la discusión hoy, Nastacha, porque no podemos olvidar que la semana pasada apenas se dio la cumbre de la OTAN allá en Lituania y donde se encendieron las alarmas en el Kremlin porque decía que a medida que siguen expandiéndose ante pues, el anuncio oficial de que ya próximamente en los próximos meses Suecia se convertirá en el socio número 32 y donde le apuestan a seguir cobijando Ucrania, pues el Kremlin anunció de manera categóricamente a través de Vladimir Putin que iba a haber consecuencias. Y las consecuencias no siempre es lo que Occidente nos dice de que son armas nucleares, ¿no? Las consecuencias es justo esto, de que Rusia anunciara una muerte súbita por parte de este acuerdo de los granos, que de hecho recordaremos que en próximos días se cumpliría un año de la firma de la primera vez que se estableció este acuerdo para poder tener libre tránsito de granos desde Ucrania a través del Mar Negro, granos como trigo, como cebada, entre otros, que son cereales necesarios para cadenas de suministro alimentarias, pero también para otro tipo de cadenas de suministro, como puede ser inclusive la creación del aceite de girasol, que tanto se consume en Grecia, en España, en países que su dieta pues es la dieta mediterránea que requiere de este aceite. Entonces ahora pues las alarmas se encienden, pero al norte de África, en Medio Oriente, donde estaremos viendo que ante la escasez de granos pues se incrementarán los precios y donde también pues el tablero de la seguridad alimentaria entrará en un tsunami y donde pues ahora se tendrán nuevamente que retomar estas conversaciones para que esta suspensión se pueda retomar y donde desde el lado de Rusia pues pueda ver que sus fertilizantes puedan verse posicionados en los mercados internacionales, pues porque el fertilizante ruso se ha convertido en el nuevo oro negro a partir de este conflicto, Nastasia. Profesora Aribela, a este tema le vamos a dar especial importancia y seguimiento, pero también es curioso cómo distintos temas se van de alguna manera colando en la agenda internacional, aunque pareciera que no compete en estos asuntos. Hay uno de ellos que ha sido muy polémico en los últimos días, ha estado muy presente en las redes sociales, y es el tema de la prohibición de la película Barbie en Vietnam, un tema que parece relacionado y ligado al entretenimiento. Cómo un film de esta categoría puede impactar en aspectos geopolíticos en Asia particularmente, y cómo ha llamado la atención esto. Así es, Nastacha, estamos en un escenario donde por un lado la diplomacia de Hollywood le ha permitido a Estados Unidos utilizar este poder suave para influenciar en otros países a través de la industria del cine. Sin embargo, en diferentes momentos hemos visto cómo hay películas que generan ciertos tambaleos a través de la autorización de los ministerios de cultura, y el caso de Barbie, la película, no es la excepción. Filipinas estaba considerando si la prohibía o no, finalmente le dio la autorización, pero en el caso de Vietnam definitivamente la
bloqueado. Porque en el caso de Filipinas, Vietnam y otros países como es Indonesia, Malasia, y bueno, obviamente lo que es Vietnam en particular, pues traen un conflicto desde hace tiempo atrás sobre la colindancia y la zona de influencia de China en el Mar del Sur de China. De hecho, cuando uno googlea, veremos cómo hay 9 líneas que se van conformando a manera de una U en el Mar del Sur de China, donde no hay una claridad para el gobierno de Pekín de que no ha querido avanzar en un fallo de un tribunal internacional donde sí les concede ciertas millas náuticas de influencia a estas naciones y donde China cree que es su zona natural de influencia. Pero hoy hablar de Barbie, te comento que yo ya estoy en modo Barbie, yo ya estoy lista para el estreno de esta película, porque además de los accesorios y de la mercancía, vemos cómo Barbie se ha convertido ahora en este ojo del huracán, Natasha, porque mientras que vemos que cómo es que ha generado tanto marketing y tanta expectativa de que las salas ya están llenas, inclusive sin que llegue el estreno, pues vemos que hay una escena que dura a escasos 2 segundos, donde este mapa que yo mencionaba, que hace referencia al Mar del Sur de China, pues desde la óptica de algunas naciones no es un mapa políticamente asertivo, aunque el ya la empresa que produce esta muñeca, pues dijo que ellos no están en temas ni en modo político, sino que están en modo de entretenimiento. Pero es así como vemos que esta diplomacia de Hollywood va mucho más allá, rompe fronteras, y entonces ahora hablar de la geopolítica de Barbie, pues es hablar de un tema importantísimo por estas líneas delgadas que toca a algunos países por el tema del Mar del Sur de China, pero también estamos viendo cómo inclusive para poder crear los sets de la película, Nastacha, este color rosa fuchsia que vemos, se utilizaron miles de millones de galones de esta película para los sets, al grado que hubo escasez mundial de la empresa que estuvo dando proveeduría a este color. Increíble, pero cierto, cómo la geopolítica y la economía han tocado las puertas de Hollywood con esta película que pues ya nos tiene a todos con el boleto en mano y con todos los coleccionables, va mucho más allá de una simple película, mucho más allá de una simple muñeca. Interesante ver cómo se va a ir desarrollando este tema las próximas semanas. Y es impresionante cómo se ha movido este tema en las redes, en la opinión pública, en las distintas audiencias, mucho antes del estreno. Y le tengo que decir que además le queda muy bien ese accesorio ya lista para el estreno de Barbie. Yo la acompaño, también estoy de rosada precisamente para hablar de este tema que ha sido tan polémico. Y también le quiero agradecer por habernos dado luz con respecto a este tema que parece netamente el entretenimiento, pero que también se ha colado en la agenda geopolítica. Muchísimas gracias. Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo, Nastacha, y nos vemos pronto. Gracias y no se les olvide estar en modo Barbie la película. Así es, seguramente ahí estaremos para ver el estreno de esta película tan polémica. Barbie ha sido a lo largo de toda su historia una muñeca que ha exportado el estilo de vida americano. Ha sido veterinaria, médico, maestro, pero al parecer no ha tenido mucho éxito siendo cartógrafa, con esta polémica que ha generado geopolíticamente con respecto a Vietnam y a Filipinas con respecto a este mapa relacionado con China. Tras esta conversación y este análisis nos corresponde hacer una pausa y ya regresamos.